Hola, mi nombre es Emilio Zornoza y soy profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. En esta sesión haremos una introducción a algunos conceptos que deberemos dominar antes de abordar el cálculo estequiométrico. En esencia, revisaremos el cambio de unidades utilizando factores de conversión y el ajuste de ecuaciones químicas. A menudo en ciencias nos encontraremos con diversas formas de medir una magnitud, debido a que en diferentes áreas de conocimiento o en diferentes regiones geográficas se utilizan referencias distintas para efectuar esas mediciones. Una referencia es un patrón con el que comparamos nuestro sistema y que intrínsecamente posee la magnitud que queremos medir en nuestro sistema. Y un cambio de unidades consiste en cambiar el sistema de referencia que estamos utilizando a la hora de medir una magnitud. Por ejemplo, si queremos medir la distancia que existe entre dos puntos, podemos utilizar multitud de referencias como el metro o la yarda. Ambas son unidades que sirven para medir distancia, pero su longitud es distinta. Un metro se define como la distancia que recorre la luz en el vacío durante 3 por 10 a la menos 8 segundos. Por su parte, la yarda, según Vitruvio, equivaldría a la mitad de la longitud de los brazos extendidos. En el ejemplo que se muestra, la distancia entre dos casas es constante, pero se puede expresar con la unidad de distancia que deseemos, por ejemplo, 10 metros o 9 yardas. Un factor de conversión es la herramienta matemática que nos ayuda a realizar cambios de unidades. Para utilizarlo, necesitamos conocer la equivalencia entre las dos unidades que están implicadas, la original y a la que queremos realizar el cambio. Veámoslo aprovechando el ejemplo anterior. Queremos pasar 10 metros a yardas. Por tanto, necesitamos saber la equivalencia entre metros y yardas. Una yarda son 0,9144 metros. Operamos de la siguiente manera. Partimos del valor de la magnitud que conocemos en las unidades originales, 10 metros. Multiplicamos ese valor por el factor de conversión que está compuesto por una fracción cuyo numerador es la unidad de destino y cuyo denominador es la unidad de origen. En dicho factor hacemos constar la equivalencia entre las unidades. Un metro equivale a 0,9144 yardas. A continuación, realizamos la operación y tratamos las unidades como si fueran también números. El resultado es que 10 metros equivalen a 9,144 yardas. Los cambios de unidades pueden complicarse tanto como se quiera, pero la mecánica de aplicación siempre es la misma. Veamos un ejemplo algo más complejo. El problema plantea que el aceite se extiende por el agua formando una capa superficial de unos 0,12 por 10 a la 3 nanómetros de espesor, y nos pide calcular cuántos kilómetros cuadrados de océano se cubrirían si se vierte un barril de aceite. Este problema se puede asimilar a la obtención del área de un círculo que sea la base de un cilindro, por ejemplo, si suponemos que se expande de forma regular, o cualquier otro elemento geométrico de altura constante, ya sea regular o irregular, cuyo volumen sea el de barril de aceite y cuya altura sea 0,12 por 10 a la 3 nanómetros. Es decir, que pasa por resolver la siguiente ecuación, donde V es el volumen del cilindro, H es la altura del mismo y S la superficie de la base. Ante cualquier ecuación matemática, un principio que siempre debemos respetar es que la ecuación debe ser homogénea, es decir, que las unidades del término de la izquierda deben ser iguales a las unidades del término de la derecha. Un consejo: cuando se nos planteen ecuaciones o unidades con las que no estemos muy familiarizados, pasarlo todo a sistema internacional nos evitará mezclar diversos sistemas de unidades y nos aportará seguridad en las dimensiones de los cálculos. En este caso, utilizamos, por ejemplo, el sistema internacional. Lo primero es pasar el volumen a metros cúbicos, para lo cual tenemos que aplicar de forma sucesiva las equivalencias que nos lleven desde barril hasta metro. Si tuviéramos la equivalencia directa entre barril y metros cúbicos se podría hacer de un solo paso, pero en este caso el problema nos da datos de diversas conversiones, con lo que trazaremos la ruta lógica de aplicación. A continuación, pasamos la altura de la capa de aceite a metros. En este caso no cambiamos de sistema de referencia, pero sí de un submúltiplo a otro. Despejamos en nuestra ecuación anterior y pasamos el resultado obtenido a las unidades que nos pide el problema. Practica ahora tú con el siguiente ejemplo. Busca las conversiones que necesites en Internet. Los factores de conversión no solo sirven para realizar cambios de unidades.
También se pueden utilizar para hacer equivalencias a medida entre diferentes magnitudes, de forma análoga a lo que hacemos mediante una regla de 3. Por ejemplo, sabemos que una libreta tiene 80 hojas y nos preguntan cuántas libretas contendrán 650 hojas. Usando una regla de 3 simple obtendremos 8,125 libretas. Pero puesto que sabemos la equivalencia entre hojas y libretas, podemos construirnos un factor de conversión para la resolución del problema. El resultado es obviamente el mismo, con la ventaja añadida de que en los factores de conversión siempre arrastramos las unidades, por lo que controlamos mejor el cálculo y es más difícil equivocarse cuando declaremos las unidades. Tras esta breve introducción al cambio de unidades y factores de conversión, continuamos con los contenidos de esta sesión. La estequiometría es la rama de la química que se dedica a cuantificar sustancias a través de la ecuación química del proceso al que hace referencia. Es decir, usando las proporciones de los reactivos y productos que están recogidos en la ecuación química, permite, conociendo una cantidad de uno de ellos, calcular las cantidades del resto. Para poder hacer correctamente los cálculos estequiométricos, necesitamos comprender que las reacciones químicas se dan físicamente entre partículas. Es decir, en la reacción que se muestra, 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para dar 2 moléculas de agua. Obsérvese que no estoy diciendo gramos, ni litros, ni otra unidad de magnitudes como masa y volumen. Estoy diciendo número de partículas. Se ha de tener presente que en cualquier ecuación química ajustada, los coeficientes estequiométricos informan sobre el número de partículas que intervienen. Los números que anteceden a cada sustancia son los coeficientes estequiométricos, y si no figura ninguno, se sobreentiende que es 1, como en el caso del oxígeno. Los números rodeados representan los coeficientes estequiométricos. Por tanto, para cuantificar las cantidades de las sustancias que intervienen en la reacción, necesito manejar número de partículas. En química, el múltiplo más habitual para referirnos al número de partículas es el mol, que equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Para ello, utilizando el ejemplo anterior, igual que lo hemos expresado anteriormente, podríamos decir también que 2 docenas de moléculas de hidrógeno reacciona con una docena de moléculas de oxígeno para dar 2 docenas de moléculas de agua. O afirmar también que 2 moles de moléculas de hidrógeno reaccionan con 1 mol de moléculas de oxígeno para dar 2 moles de moléculas de agua. En resumen, que conociendo cuántas partículas tenemos de una sustancia que aparece en la ecuación química, podremos calcular el número de partículas de cualquier otra sustancia usando la información que nos da la ecuación química ajustada. Así pues, para poder hacer estos cálculos estequiométricos resulta esencial que la ecuación química en la que nos basemos esté bien ajustada. ¿Qué implica que una ecuación química esté ajustada? Para que una ecuación química se considere ajustada, se han de cumplir 2 condiciones. La primera es que el balance de materia sea nulo, es decir, que el número de átomos de cada elemento en la parte de reactivos, es decir, a la izquierda de la flecha, sea igual al número de átomos a la derecha de la flecha, en la parte de productos. La única excepción a esta regla se da en las reacciones nucleares, pero estas se quedan fuera del ámbito de interés de esta sesión. Veamos un ejemplo de lo que acabo de comentar. En esta reacción, tal y como está escrita, tenemos un átomo de carbono a la izquierda y uno a la derecha, 4 átomos de hidrógeno a la izquierda y 2 a la derecha, y 2 átomos de oxígeno a la izquierda y 3 a la derecha, por lo que podemos asegurar que no se cumple el balance de materia. Faltarían 2 átomos de hidrógeno a la derecha y un átomo de oxígeno a la izquierda. Para ajustarla, lo único que cabe es modificar los coeficientes estequiométricos de las sustancias, es decir, los números que las anteceden. No se pueden modificar los subíndices de los átomos porque implicaría que estaríamos cambiando la sustancia a la que estamos haciendo referencia. Así pues, si escribimos la ecuación de la siguiente forma, observamos que ahora sí se cumple el balance de materia, y tenemos el mismo número de átomos de cada elemento en los reactivos y en los productos. Los círculos muestran los cambios realizados. En el caso de que aparezcan sustancias iónicas, es decir, átomos o moléculas con carga eléctrica, también se debe cumplir el balance de carga. Esto es que la suma algebraica de las cargas positivas y negativas, conservando su signo, han de ser igual en ambos miembros de la ecuación química.
Por ejemplo, en la siguiente ecuación se está cumpliendo la condición anterior, la del balance de masa, puesto que tenemos un átomo de zinc tanto en reactivos como en productos y un átomo de plata tanto en reactivos como en productos. No obstante, en los reactivos tenemos de forma neta una carga positiva, mientras que en los productos tenemos dos cargas positivas. Por tanto, lo que no estamos cumpliendo es el balance de carga. Si añadimos los siguientes coeficientes estequiométricos, seguiremos cumpliendo el balance de materia y también cumpliremos el balance de carga, puesto que tenemos dos cargas positivas tanto en los reactivos como en los productos. Practica ahora tú con los siguientes ejemplos. En la siguiente sesión se explicarán los cálculos estequiométricos utilizando los conceptos vistos en esta introducción.